tardes. Yo soy el doctor Gustavo Lugones. En la actualidad me desempeño como jefe de la Unidad de Intervención en Eventos Masivos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mi especialidad hace muchos años es la seguridad en eventos masivos, sobre todo en los eventos futbolísticos. Y para tocar esta problemática que es tan compleja, yo creo que es muy necesario ver la historia de cómo en nuestro país se fueron desarrollando los eventos futbolísticos, la seguridad en los eventos futbolísticos, y sobre todo lo que a todos nos interesa como funcionarios públicos, estatales, es el combate de la violencia y el combate hoy en día también del crimen organizado que ha penetrado con la mercantilización de lo que es el espectáculo del fútbol, ha penetrado este tipo de eventos. En Argentina, los clubes de fútbol fueron fundados fundamentalmente después del 1920, muchas veces con la llegada de los funcionarios ingleses que venían a desarrollar toda la parte ferroviaria en Argentina, y iban fundando clubes. Estos también fueron imitados por grupos de amigos de diferentes barrios, fundando también clubes que se juntaban para jugar al fútbol, para poder enfrentarse con gente de otros barrios o vecinos. Y así, de alguna manera, Argentina, y sobre todo lo que es el AMBA, fue generando los clubes. Ya en la década del 1930, el fútbol empezó a tender a profesionalizarse. Al principio, en cuanto al espectador, que podría decirse que fueron los primeros hinchas, o los primeros grupos de amigos también, o barras, no barras bravas, pero barras, fueron generando grupos de animación del espectáculo, que está muy arraigado en Argentina. Digamos, el espectáculo de fútbol es el divertimento por excelencia que tenemos los argentinos, el deporte popular más importante para nosotros. Y esta cuestión de grupos de amigos fue tomando cada vez más color. Digamos, era solamente el tema del aliento, de seguir a sus equipos donde jugara. Pasa la década del 30, empieza a haber algunas cuestiones de violencia, pero menores. Empezamos a tener algunos fallecidos, pero era un tema más que todo asociado a la violencia cotidiana, digamos, la violencia social. No específicamente que se lo podía tomar como un tema del espectáculo futbolístico, sino que tenía que ver con la vida cotidiana en sí. Luego entramos en la década del 40, década del 50, que cada vez el deporte era mucho más popular, con mucho más gente acudía a esos eventos. En un primer momento, el Estado, a través de sus fuerzas policiales, no tenía gran injerencia en este tipo de eventos. Por ahí las crónicas de estos años decían que en un evento que podría llegar a haber 20.000 personas, no había más de 10, 15 policías, sobre todo para cuidar a los árbitros fundamentalmente, porque la realidad es que no existían problemas específicos de violencia. Ya pasa la década del 40, pasa la década del 50, ya con el comienzo de los 60 empieza a haber un fenómeno cada vez mayor de grupos ya con otro tipo de organización, mucho más numerosos. Ya no eran estos grupos de 10, 20 amigos, sino que estábamos hablando de grupos de cientos de personas. Y claramente hay un quiebre. En los 60, si bien ya existía este tema de las barras y de alguna manera ya había habido enfrentamientos y empieza también estas barras a ser barras bravas, todavía no era un fenómeno donde el Estado ponga la atención, ¿no? Hasta que en 1968
sucede la única tragedia que tuvimos en Argentina en cuanto a este fenómeno de masas, que fue la tragedia de la Puerta 12 en River, donde murieron 71 personas, y ahí de alguna manera el Estado empieza a poner, si bien en ese momento era un gobierno de la dictadura, trató de ocultar todo lo que había sucedido. De hecho, si uno lee la causa judicial o lee las crónicas de ese momento, hay varias hipótesis de qué fue lo que sucedió, y a partir de ahí empieza de alguna manera tibiamente, a través de legislaciones locales, a través de una ordenanza, de empezar a tomar algunas cuestiones edilicias que tuvieran que ver a la seguridad. ¿Por qué cuestiones edilicias? Porque las tres hipótesis que hay de la tragedia de la Puerta 12 de River es que que las puertas estaban cerradas, en ese momento eran puertas tijeras. Uno, de haber estudiado mucho esto, descree de esta teoría, porque si esto hubiese sido así, con la dinámica de masas bajando desde una altura aproximada de 30 metros, con la presión que hubieran hecho los cuerpos, esas puertas se hubiesen descalzado, hubiese estado todo retorcido, y uno vio fotos y eso no sucedió. Otra de las hipótesis es que hubo una represión policial hacia, en ese momento, la barra de Boca, porque teóricamente estaban cantando canciones políticas y estaba la montada en época militar, esperando para hacer algunas detenciones puntuales. Yo descreo también de esta teoría porque es ese mismo impulso de esa masa, de esa dinámica de masas bajando por esas escaleras, claramente se hubiesen llevado puesto todos los montados, porque lo complejo es de estos tipos de eventos masivos es la dinámica de la masa, el gerenciamiento de la multitud, que es el disparador de las máximas tragedias que existen en los eventos masivos y sobre todo en eventos de fútbol. Y la tercera teoría, que es la que yo adhiero, es que se habían dejado puestos los molinetes, que en ese momento eran molinetes de hierro muy pesados, y que la gente, los primeros que salieron, lograron saltar esos molinetes, pero los que venían atrás, entre la multitud, no pudieron saltar, y eso sí hizo que la masa vaya cayendo, y los que venían atrás lo fueron aplastando, y estas 71 personas murieron por asfixia. Por eso esta ordenanza que les digo empezó a tomar normativamente algunas cuestiones para tratar de acomodar un poquito esta situación. Pero fíjense una cosa, que no fue hasta el año 1974, durante el gobierno de Perón, donde el Congreso saca la primera ley, que es la 2655, que era una ley de fomento del deporte, fundamentalmente era para fomentar el deporte amateur también, pero como no había habido una reacción legislativa por esta tragedia de River, se ponen dos artículos específicos que ya empieza a hablar un poco de los temas organizativos y también de temas específicos de tipos penales en cuanto a los eventos masivos. Argentina ahí empieza una etapa muy compleja, porque en los albores de la década del 80, lo que los sociólogos llaman la cultura del aguante, fueron las 2 décadas de mayor violencia en nuestro fútbol y en los espectáculos públicos, y también las 2 décadas de mayor cantidad de víctimas que tenían que ver con estos temas. Fundamentalmente la cultura del aguante era pelearse, robarle la bandera al rival, era una cuestión de todos los fines de semana. Si nosotros agarramos las crónicas de los diarios, los días lunes hablan de incidentes, de muertos, de cuestiones muy complejas. Y Argentina, en ese momento, empieza a darse cuenta que hay que tener un abordaje legislativo sobre esto, y fundamentalmente también de empezar a ver
a través de organismos estatales que empiecen a tomar esta problemática para empezar a estudiarla y para tener un abordaje. En el año 85 hay un hecho en ocasión de un partido entre Independiente Boca, en la cancha de Independiente, donde muere un chico, Adrián Escaserra, creo que en ese momento tenía 16 años, muere por un balazo de 9 milímetros que le pegan en una de sus costillas, en la popular visitante de Independiente, estaba la gente de Boca, y esto causa una conmoción enorme en Argentina, porque ya en esta cultura del aguante ya no era solo pelearse mano a mano, digamos, con las manos, sino que ya había habido una introducción de armas de fuego en estas peleas. Y ya había habido algunas complicidades de algunos clubes con estas barras bravas para que guardaran estas armas dentro de sus estadios, y de alguna manera esta conmoción que causa este hecho hace que en ese momento el senador Fernando de la Rúa saque una ley, que fue la llamada Ley de la Rúa, que es la 23.184, que fue la primera ley penal específica para estos temas, en los cuales se abordaban determinados tipos penales, y también eso fue la parte legislativa, pero también en la parte ejecutiva, Argentina empezó a ver lo que estaban haciendo en otros lugares del mundo. Y la paradoja es que en esos años 80, Europa, que de alguna manera tenía características similares a cómo se vivía el fútbol, al igual que la Argentina, ellos también empezaban a tener el mismo fenómeno que teníamos nosotros, lo que son el fenómeno inglés del hooliganismo, o el fenómeno italiano de los tifosi, o el fenómeno español de los ultras. Ellos tenían exactamente la misma problemática que nos estaba atravesando a nosotros. Entonces, por primera vez, Argentina decide, a través de esta ley que yo le dije, la 2655 y la 23.184, crear dentro de la Secretaría de Deporte de la Nación una dirección de seguridad deportiva para empezar a ver, bueno, empecemos a ver este tema, abordarlo, la parte organizacional, la parte de la violencia, empecemos a ver qué se puede hacer. En ese momento Argentina logra ser miembro extracomunitario con voz pero sin voto del Consejo de Europa, que se reunía 2 veces en Estrasburgo, donde ahí, como este tema estaba en agenda pública en Europa por toda la violencia que venía sucediendo, tengamos en cuenta que las tragedias inglesas, esas 4 tragedias inglesas donde tuvieron casi 400 muertos en todas ellas, se dieron mediados de los 80 y principios de los 90. O sea, lo mismo que nosotros, nada más que a nosotros no habíamos tenido esas tragedias, habíamos tenido la del 68, pero ir a los estadios de fútbol era una ruleta rusa que uno no sabía si volvía a su casa. Literalmente era así, porque se jugaba con ambos públicos, había enfrentamiento en todos los lugares, y tampoco había habido, como vuelvo a decir, no había habido una reacción estatal, un abordaje serio de la problemática. Ni siquiera de las fuerzas de policiales, digamos, no había un entrenamiento, no había un abordaje de estos temas. Los representantes argentinos en el Consejo de Europa empiezan a traer ideas, y ahí, en un momento, allá por el año 95, hay una modificación de la ley de la Rúa, de la 23.184, por una nueva ley, que es la 24.192, donde también ese decreto reglamentario de esa ley, que fue el 1466 del 97, empieza a crear comités de seguridad y consejos de prevención de la seguridad y violencia, y para prevenir la violencia en el fútbol. Ahí ya por primera vez en Argentina este tema se toma con mucha seriedad, porque
por los actores que se convoca a trabajar en este consejo, en este comité de seguridad, donde ya el consejo, que se reunía los lunes en la sede del actual Ministerio de Seguridad de la Nación, ahí en la calle Gelioves, estaba formado por personal policial, personal de la Secretaría de Deporte de la Nación, personal de los gremios de futbolistas, de periodistas, de todos los actores que tuvieran que ver con esta problemática para pensar estrategias fundamentalmente de prevención para empezar a morigerar esta violencia que se daba todos los fines de semana. Y de alguna manera también los días, o sea, el consejo se reunía los días lunes, era un consejo asesor, y trataba la fecha que había pasado y empezaba también a tratar la fecha que venía con medidas que se creía que había que adoptar para los eventos a desarrollarse. Y los días miércoles se reunía el Comité de Seguridad Nacional, y este estaba formado por las máximas autoridades en cada uno de los rubros que formaban parte. Por ejemplo, iba el secretario de Seguridad Interior, se había creado la Secretaría de Seguridad Interior, entonces participaba el propio secretario de Seguridad, participaba el jefe de la Policía Federal Argentina, en ese momento que tenía jurisdicción sobre la ciudad de Buenos Aires, pero también venía representantes de organismos de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias, un representante de la Secretaría de Deportes y el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. En ese momento era Julio Humberto Grondona, que participaba activamente todos los miércoles en esas reuniones. Ahí se empieza a generar en Argentina, digamos, cambios que si bien no fueron inmediatos, pero que en el tiempo se fueron desarrollando, y esta organización de comité, luego, a partir del 2000, digamos, de la entrada al nuevo siglo en adelante, empieza a replicarse en todas las provincias. Todas las provincias fueron creando sus propios comités de seguridad, de acuerdo a las facultades constitucionales, y ahí empieza de alguna manera a tener una interrelación entre este Comité Nacional y todos los organismos provinciales, y empieza a haber en cada una de las provincias mayor conocimiento y mayor trabajo sobre esta problemática. Ahora bien, yo les dije que en la década del 80 y la década del 90, que era la década que los sociólogos llaman la cultura del aguante, fueron las décadas más violentas, las 2 décadas más violentas. Ya a partir del 2000, hasta mediados del 2000, empieza a haber de alguna manera un cambio y una mercantilización en lo que es el espectáculo futbolístico. Empieza a haber otras cabezas en cuanto a lo que es el fútbol, el espectáculo del fútbol empieza a mutar, y de alguna manera este ingreso importante desde lo económico empieza también a atraer a organizaciones criminales a formar parte de estas barras, porque ya no era un tema de pasión, no era un tema de aguante, sino ya empezó también a ser un negocio para estas barras bravas, o para estas ya organizaciones criminales. Entonces, varios elementos del AMPA empiezan a meterse en este tipo de organizaciones. Entonces, Argentina, a partir de ahí, sobre todo las provincias, tienen que empezar a ver otras estrategias. Se empieza a ver algo que es muy importante, que tiene que ver también con tener premios y castigos y tener medidas cautelares o medidas, siempre hablando de la prevención, inmediatas sobre estos grupos. Porque ¿qué ocurre? La justicia claramente tiene tiempos que muchas veces quienes están en el Ejecutivo tienen que resolver, pasó un hecho hoy y mañana hay que resolverlo. Entonces, no se podía esperar que ese grupo criminal pasaran 10 años para que haya una sentencia, sea absolutoria o condenatoria, pero pasaran 10 años,
y no atacar directamente a ese grupo que tantos problemas e incidentes traían sobre lo que es este tipo de espectáculos. Entonces ahí empieza, de alguna manera, con la sanción de la ley 26358 del año 2006, a trabajar fundamentalmente sobre 3 ejes, que es lo que yo siempre digo son los 3 institutos jurídicos que tiene tanto el organizador como la justicia como el ejecutivo para atacar esta problemática en cuanto a estos grupos violentos. Que es, por parte del organizador, claramente el derecho de admisión, que es el más conocido, el que todos llaman de esa forma, que tiene raigambre en el derecho civil, el derecho civil español, y es potestad única del organizador. El organizador de un espectáculo futbolístico puede ser con pautas objetivas, decir, yo no quiero que a mi club, como organizador, entren este grupo de personas porque está demostrado que es un grupo violento, que es un grupo que complejiza el evento, que trae cuestiones que hay que abordar desde lo policial, que perjudica al resto de los espectadores en cuanto a que quieren tener algunos privilegios que el espectador común no tiene. Entonces, se empieza por el lado de los clubes con esta figura del derecho a admisión. La justicia, a través de la 26358, por esto que le decía, que no se podía esperar, como eran las leyes anteriores, al momento de la sentencia, como accesoria a la sentencia, aplicarle la prohibición de concurrencia judicial. Por eso esta ley permite que al momento del procesamiento de dicha persona, el juez podía dictaminar la prohibición de concurrencia judicial, hasta tanto también el proceso. O sea, se le dio esta herramienta a la justicia. Y también, algo novedoso, darle al Ejecutivo la figura de la prohibición de concurrencia administrativa, que, a decir verdad, la primer jurisdicción que lo tuvo fue la provincia de Buenos Aires, a través de una modificación de la 1199, 12529, y la ley esta es la 13578, donde establecía que el organismo de seguridad, en ese momento el Comité Provincial de Seguridad Deportiva, a través de razones fundadas y habiendo judicializado determinados hechos sobre ciertas personas, podía en forma cautelar aplicar la prohibición de concurrencia administrativa. Esto en un principio empezó a dar frutos, pero ¿qué es lo que sucedía en cuanto a la seguridad deportiva? Era muy difícil, ante eventos que tenían más de 20, 25.000 personas, empezar las fuerzas policiales a detectar a quiénes eran los que tenían admisión, porque había grupos que formaban más de 300 personas, y era muy complejo llevar a la práctica con efectividad este derecho a admisión. Por ahí se podía hacer efectivo con los más conocidos, pero aquel que arrojara una piedra y que haya sido judicializado, se le aplicaba el derecho a admisión, pero era muy difícil después ejercerlo en la práctica. Por eso, ahí, a partir del año 2005, empieza a haber soluciones también tecnológicas. Me faltó decir algo. La tecnología empieza a tomar un factor preponderante en los eventos masivos, en los eventos futbolísticos fundamentalmente, allá por los años 98, 99, después del decreto 1466 que les dije, porque se empezó a tener cámaras de seguridad en todos los estadios, con una unidad de control operativa en los mismos, y tener cámaras actuó en forma directa sobre la prevención, porque estos grupos violentos ya se empezaron a cuidar más, porque el tema de las cámaras era un tema muy importante, sobre todo en la judicialización de los hechos. Entonces, eso ya empezó, esto que yo les decía, a empezar a retroceder hechos de violencia a través de esta tecnología. Siempre el fútbol, y esto hay que decirlo, se caracteriza que todo lo que es tecnología en seguridad
todas las grandes empresas mundiales sobre tecnología de seguridad prueban sus productos en los mundiales de fútbol y en los eventos masivos de importancia, como puede ser una final de la Libertadores o una final de Champions League, porque es la forma de probar que eso funciona, y hay todo un desarrollo. A mí me tocó, ahora por ahí voy a explicar un poquito más adelante, me tocó participar en el grupo de cooperación policial internacional en los 2 últimos mundiales, tanto en Brasil 2014 como en Rusia 2018, y uno va viendo, por la gran inversión a través de FIFA y de esos países, que se hacen estadios nuevos, con tecnologías nuevas, eso que sucede en un mundial, a los pocos años, a los 3, 4, 5 años, derrama, la tecnología se abarata y derrama en lo que es el fútbol local. Ahora bien, nosotros en Argentina teníamos los institutos jurídicos que tenían que ver con la prohibición de concurrencia, para atacar uno de los factores importantes, que era el tema de estos grupos organizados, llamados barra bravas, pero no existía una tecnología para que nosotros podamos realmente ser efectivos en el control de ingresos. Por eso, ya a partir del año 2016, a través del Ministerio de Seguridad de Nación, se creó el programa Tribuna Segura. Previo a esto, perdón, porque es tanto, a veces me pierdo un poco, vamos a retomar hacia atrás, en el año 2005, que eso es lo que yo les quería decir antes. Yo estaba en el organismo provincial de seguridad deportiva, y como veíamos esto, que teníamos grandes dificultades para controlar los ingresos, contactamos con una universidad pública, en ese momento la Universidad Tecnológica Nacional, que era una universidad que tenía grandes cuadros en cuanto a la tecnología. Hicimos reuniones y le dijimos, miren, tenemos este problema. A ver, ustedes, con todo el desarrollo, con una universidad detrás, una universidad pública detrás, ¿qué les parece que nosotros podemos hacer para ser eficaces en cuanto a la implementación y para que sea un sistema justo? Aquel que genere un disturbio, aquel que genere un problema, independientemente de la judicialización del caso, tenga algún tipo de sanción, que puede ir de 3 meses a 1 año, a 2 años, y seamos efectivos en esto. Ahí la Universidad Tecnológica Nacional nos hace un proyecto que era muy bueno, que después, lamentablemente, derivó, o sea, lo tomó la Asociación del Fútbol Argentino, ese desarrollo de UTN, que es lo que se llamó en ese momento AFAPlus, y lamentablemente ese proyecto, por cuestiones económicas, claramente, de privados, de algunas organizaciones, ese proyecto quedó trunco, porque era un proyecto muy novedoso, porque tenía mucho que ver con la parte de infraestructura y también mucho que ver con la parte de lo que es la seguridad. Y era un proyecto que se había desarrollado íntegramente en Argentina, con empresas argentinas, o sea, todo el material de las puertas altas, las puertas torno, toda la parte de infraestructura era argentina, de diferentes empresas que habían desarrollado. Y bueno, lamentablemente por un contrato entre la empresa madre de comunicaciones y la Asociación del Fútbol Argentino, ahí hubo unas cuestiones que lamentablemente hicieron que ese proyecto se caiga. Entonces, claro, una de las principales cuestiones que tenían los organismos de seguridad se había pulverizado. Y aparte había dado un gran desprestigio, porque muchos de los concurrentes a los eventos futbolísticos se habían empadronado, digamos, habían ido, le habían dado un carnet, y eso quedó trunco y había un gran descrédito. Entonces, en el año 2016 se dijo, bueno, acá no podemos hacer un proyecto faraónico por parte de los organismos de seguridad, sino que tiene que ser un proyecto muy económico, un desarrollo que sea práctico, y ahí del Ministerio de Seguridad de Nación creamos el programa Tribuna Segura. Que el programa en sí lo que consistía es en tener teléfonos celulares con una aplicación
que la habían desarrollado, esa aplicación la habían desarrollado los técnicos informáticos del Ministerio de Seguridad de la Nación, una aplicación muy sencilla, donde automáticamente con el documento de identidad o diciendo el documento de identidad, nosotros podíamos constatar que la persona que estaba enfrente no tenía ningún impedimento de ingreso, y también la habíamos colocado en esa base, ya por un tema también de seguridad ciudadana y para dar una mano a lo que es seguridad ciudadana, toda la base de datos de los prófugos que tiene la Argentina, que es la base de datos llamada CIFCOP, donde había prácticamente 50.000 personas prófugos en Argentina, y la habíamos también puesto en esa aplicación. Con el lanzamiento del programa, la verdad que fue inmediata el éxito del programa. Al cabo de muy poco tiempo, muchas de las personas que existían en Argentina que estaban prófugos por delitos gravísimos, de doble homicidio, bueno, hemos agarrado gente que estaba hace muchos años prófuga, ¿no? Y que esa por ahí es la misma gente que después genera nuevos hechos delictivos y que por ahí trunca familias. Y el fútbol en este caso no solo se estaba preservando en el espectáculo, sino también estaba colaborando con lo que era seguridad ciudadana. La verdad que este programa se desarrolló en 22 provincias del país, a través del Ministerio de Seguridad se desparramó por todos lados, y también hay un crecimiento enorme en cuanto al tema de prevención de la violencia, porque cualquiera sabía que ya, sea parte de alguna organización o de Barra Brava, o sea un espectador común, que hiciera alguna cuestión que sea antijurídica, también no iba a poder ver por un tiempo al club de sus amores, y eso en el que es muy futbolero es lo peor que se le podía hacer. Entonces eso también trajo beneficios muy importantes en cuanto a la prevención. No solo, digamos, en algunas provincias inclusive hasta hace gente que estaba hace 10 años prófuga de clanes que existen en diferentes provincias que estaban dedicados al narcotráfico o a actividades delictivas importantes, fueron también cayendo en el programa Tribuna Segura. Por eso muchos lo asociaban a la película de Campanella, El secreto de tus ojos, porque al principio uno era un efecto de sorpresa, pero ya una vez que tenía mucha publicidad, uno se sorprendía porque seguían cayendo personas que claramente estaban prófugos. Y era sorprendente, porque digamos, ¿cómo esta gente que sabe que se dedica al delito y que sigue cayendo? Bueno, claramente, tal cual lo había dicho Campanella, pero lo importante es que también logramos, a través del programa, que estos elementos criminales que se habían metido en este tipo de organizaciones, estas barra bravas, ya empezaban de alguna manera a darse cuenta que no era un tema tan fácil, y de alguna manera yo creo que fue acomodando ciertas cuestiones. En esto Argentina tuvo un enorme crecimiento. De hecho, muchos de los países sudamericanos quisieron adoptar este sistema de tribuna segura, sobre todo con Brasil. A mí me tocó ir a 2 Copas Américas que se desarrollaban en Brasil, y la Policía Federal Brasileña estaba muy interesada en lo que era el sistema argentino, porque ellos no tenían algo parecido a esto. Y la verdad que fue muy importante el programa en sí, y fue también un avance en cuanto a estos temas. Acá también hay algo que decir. Nosotros no solamente la violencia en el fútbol tiene que ver con atacar a los grupos criminales, sino que también hay un tema que en Argentina estábamos en deuda y que poco a poco lo vamos, al menos desde la ciudad de Buenos Aires, yo ahora puedo hablar de la ciudad de Buenos Aires, lo vamos resolviendo, que es no solo el tema de la violencia, sino es el tema de organización.
Si nosotros le damos al público, al concurrente, bienestar, confort y seguridad, muchos de los aspectos que se desarrollan en los eventos, que fundamentalmente está comprobado estadísticamente que más del 90% de los hechos que ocurren en un estadio de fútbol se hace durante el periodo de ingreso, se dan durante el periodo de ingreso a los estadios. Si nosotros tenemos una buena organización sobre esto, de cómo se debe ingresar a un estadio de fútbol, que tiene mucho que ver con la dinámica de masas, con el gerenciamiento de multitud, nosotros vamos a tener gran parte de la solución del problema mayor abordada. ¿Cómo es esto? Porque parece, cuando uno habla de esto, parece que es un tema complejo, pero es un tema realmente que es de fácil abordaje. Si nosotros vamos, por ejemplo, para que ustedes se den, lo primero que hicimos también, que esto me olvidé de decir, que se empezó a abordar la parte de profesionalización de las fuerzas policiales. Cuando River desciende aquel 26 de junio del 2011 en el estadio de River, era algo normal que ante eventos complejos, la reacción que se tenía del Poder Ejecutivo y de las fuerzas policiales es, bueno, si este partido lo hacemos con 800 policías, hagámoslos con 2.000, con 2.000, 2.200. Y yo siempre sostengo que cantidad no es lo mismo que calidad. Cuando desciende River, y pasaron muchos incidentes en ese evento, el Ministerio de Seguridad de la Nación se dio cuenta que no existía un protocolo de actuación para las fuerzas policiales, sino que había una bajada de línea, pero no había una profesionalización y sobre todo no había normas claras de qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que tenían que abordar. Entonces, cuando pasó lo del estadio de River, nos pusimos a trabajar, en ese momento era la Coordinación Nacional de Seguridad en el Fútbol, en un protocolo de actuación policial para la Policía Federal, que se plasmó en una resolución, que fue la 594 del año 2012, que fue el primer protocolo que tuvo la Argentina, y de alguna manera ese protocolo empezó a abordar la parte organizacional, no solo del club, sino también policial. Se empezaron a establecer troncales de ingreso a los estadios. Imagínense que hasta antes de este protocolo, aquellos que por ahí lo puedan recordar, el ingreso principal del estadio de River, siendo el estadio más importante en cuanto a capacidad de la ciudad, se hacía entre el guarray de la autopista Lugones y el paredón del estadio de River, ¿no? Ese era el troncal principal de ingreso del concurrente al estadio de River. Se formaban filas a veces hasta de 1 kilómetro de largo, en una de las principales arterias de velocidad que tiene la ciudad, y cualquier accidente que hubiese sobre la traza iba a generar una tragedia en esa misma cola que se estaba formando para ingresar al estadio. O sea, desde ahí se partió de abordar esto de otra forma, decir, no, los troncales tienen que ser estos, tenemos que abordar el ingreso de la gente cómo tiene que ser, le tenemos que dar bienestar, le tenemos que dar confort. Y ahí, con ese protocolo, en realidad lo que se empezó a tomar son este abordaje de la problemática de la organización, que era tan importante como el tema de la violencia. Porque teniendo una mala organización, aquel que no es violento, se violentaba y entraba cargado al estadio por cómo se lo había tratado durante esa hora y media que tardaba para ingresar al estadio. Entonces, la concepción es, abordemos la parte de la violencia, pero también abordemos la parte del bienestar y confort de la gente. Y el modelo, que no lo inventamos nosotros, sino lo tomamos que para los que trabajamos en esto es como nuestra Biblia, que es un documento, en realidad es un manual, que cada 2 años
tiene transformaciones, de acuerdo a la experiencia, que es el manual del organismo inglés en cuanto a estos temas, que se llama Guía Verde o Green Guide, donde está absolutamente todo normado. O sea, está todo lo que hay que hacer en un evento masivo, cómo hay abordar diferentes problemáticas, y de alguna manera lo más importante que nosotros rescatamos de esa Green Guide es el sistema de ingreso. Ellos tienen un sistema que es parecido o tomado de lo que es el sistema de peaje de las autopistas. Si nosotros, por ejemplo, vamos por la ruta panamericana, hacemos un desvío para la parte de Escobar, nos damos cuenta que la Panamericana en esa altura tiene 3 carriles, ¿no? Cuando nosotros nos paran por el peaje, para leernos la tarjeta que tenemos en el auto, lo pagamos, ¿qué es lo que ocurre? Venimos en 3 carriles y de repente se abren 10 cabinas de peaje. De acuerdo al flujo que va monitoreando la autopista de tránsito que pasa por minuto, abren o cierran cabina de peaje. Bueno, el concepto que se llevó al fútbol es exactamente el mismo, que es, cada vez que nosotros tenemos que parar al espectador para pedirle o su ticket de entrada, o hacerle un cacheo, o controlar después por molinete si esa entrada es válida, y hacerle tribuna segura, tenemos que tener un operador cada 600 espectadores. Tenemos que hacer esa división, ese cálculo matemático, porque de esa manera nosotros vamos a ser eficientes en cuanto al control de esa multitud y que esa multitud tenga un flujo constante de ingreso. Estos conceptos, que fueron muy difíciles también de militarlos e introducirlos dentro de las fuerzas policiales, pero también dentro de la organización de los clubes, de a poco se fue mejorando activamente, y esta semana, en el último partido que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires, que fue una final, esta final para ver quién jugaba la superfinal, con ambos públicos, o sea, jugó Tigre y Racing, 2 equipos que no son de la ciudad, en la cancha Huracán, logramos entrar a toda la gente, tanto de Huracán, de Tigre como de Racing, que Racing vendió el 100% de las localidades, en flujo constante. La gente nunca paró y fue toda revisada como debía revisarse. No tuvimos un solo incidente en lo que son los troncales de ingreso. O sea, hay una evolución. Esto que yo estoy diciendo, de alguna manera, yo no quiero fijarme en otras jurisdicciones, pero gran parte de lo que pasó con la desgracia del hincha de Gimnasia fallecido tiene también que ver con esto. O sea, no solo es un tema policial, no solo es un tema de academia policial, que sí lo hubo, que hubo responsabilidades y que hubo mala praxis, si queremos, lo que estamos en esto y conocemos este tema, hubo mala praxis policial, pero esa mala praxis policial no se hubiese manifestado si el sistema de ingreso de ese estadio hubiese sido el correcto. Y esto que yo les estoy diciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nace en ese protocolo de actuación policial, resolución 524 del 2012 del Ministerio de Seguridad de la Nación, pero la ciudad, con una ley moderna, diría que uno que es un estudioso de esto, de lo más moderno que hay en Sudamérica, que es la 5847 del 2017, que es la ley específica de seguridad en el fútbol, que tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esta ley tomó mucho de esos conceptos del protocolo y lo perfeccionó. No solo creó un comité de seguridad en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es un comité, lo más importante, que es un comité multiagencial, porque en ese comité, y esto es algo inédito y me parece que tiene que ver con este trabajo en equipo, cada uno con su responsabilidad, pero trabajando en equipo, es un comité que están presentes los 3 poderes del Estado. Está el Poder Legislativo, la legislatura tiene 2 representantes en este comité de seguridad. Está el Ministerio Público Fiscal,
para trabajar codo a codo en estas cuestiones hacia el evento. De ahí que ahora voy a explicar cuál es el rol que tiene el Ministerio Público Fiscal en estos últimos años. También están presentes los miembros del Ejecutivo, tiene un director ejecutivo, la Agencia Gubernamental de Control, la Policía de la Ciudad. Y este comité se reúne una vez por semana y trabaja en equipo para lo que viene y por lo que pasó. Siempre en temas de seguridad, y sobre todo en seguridad en eventos masivos, fundamentalmente en lo futbolístico, hay 4 pasos que no se pueden obviar. Yo siempre digo en las clases que doy en las escuelas de formación policial, para trabajar profesionalmente en esto debemos tener 4 pasos. El primero, debemos analizar el riesgo del evento que vamos a cubrir. Tiene que haber un análisis exhaustivo de cuáles son todos los riesgos que podemos llegar a enfrentarnos en ese evento. De acuerdo a esos riesgos que hemos determinado, vamos a hacer una planificación. Las fuerzas policiales van a hacer una planificación conforme a esos riesgos que hemos visto. Una vez que esté hecha esa planificación, que la planificación no solo es por parte de las fuerzas policiales, sino fundamentalmente también del organizador. Y ahora voy a explicar un par de cosas que surgen del protocolo, y fundamentalmente la 5847 con respecto al rol del organizador. Después la ejecución, conforme al análisis y a la planificación que hice, la ejecución in situ, de cómo yo voy a ejecutar todo lo que vengo desarrollando. Y el cuarto paso, que a mi criterio es el más importante, que es la evaluación que voy a hacer de todo lo que sucedió en ese evento para que al próximo evento no me vuelva a pasar lo mismo, para mejorar, para modificar, para que eso no vuelva a ocurrir. Porque en estos eventos masivos, una de las características que se dan es que sucede algo y es como que se lo deja correr. Bueno, la gente llegó tarde, bueno, la gente vino más violenta, bueno, hoy fue un partido especial, y no estamos viendo que eso no es eso, es algo que está mal organizado, que es algo que está mal abordado, y que va a ser sistémico en tanto y en cuanto nosotros no lo abordemos, y de alguna manera, yo siempre lo digo, cuando damos las clases fundamentalmente a los cuerpos policiales, nosotros estamos acá fundamentalmente, como primer paso, para evitar tragedias. Porque algo que parece que es normal, puede derivar en una tragedia, porque todo esto que estoy hablando de dinámica de multitud, cómo tratar la multitud, la dinámica de masas, si nosotros tenemos malas decisiones o un desconocimiento, es donde podemos tener tragedias. Y las tragedias se desatan en muy poco tiempo. Fundamentalmente se dan cuando en un lugar que podemos tomar como 1 metro cuadrado, 1 metro por 1 metro por 1 metro, cuando hay más de 4 personas en ese lugar, ya empezamos a tener riesgos. Y todo esto que se está moviendo en la tragedia que sucedió hace muy poco en Indonesia, la tragedia del otro día en Corea del Sur, tiene que ver con eso, tiene que ver con un mal gerenciamiento de la masa, y es donde tanto los organizadores privados y fundamentalmente también las fuerzas públicas deben tener conocimiento de darse cuenta minutos antes de lo que puede llegar a ocurrir. Porque una vez que se empieza a desatar, es muy fácil después desarticularlo. Es muy difícil, desarticular esta cuestión. O sea, y uno lo que trata es de dar conocimientos para evitar este tipo de tragedias. Porque trabajar en eventos masivos no es sencillo y lleva un conocimiento previo en cuanto a este manejo de multitud. Para entablar ahora un poco de lo específico de lo que hacemos desde el Ministerio Público Fiscal, con la asunción
del fiscal general de la ciudad, de Juan Bautista Maíquez, él decide generar dentro del Ministerio Público Fiscal la creación de una fiscalía especializada en estos eventos masivos, la cual es la Fiscalía 35, que está a cargo de la fiscal Celsa Ramírez, que es una fiscal que trabaja incansablemente en estos temas, que está todo el día pensando en esto, y a su vez también generar dentro de la parte investigativa, dentro del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, llamado SIG, una unidad específica, que es la Unidad de Intervención de Eventos Masivos, con gente con experiencia capacitada en estos temas y que está permanentemente en los eventos masivos que se llevan a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, para, por intermedio del comité, tratar de mejorar algunas cuestiones de la experiencia. Y después, en la parte investigativa, para saber fehacientemente qué es lo que pasó ante cada hecho, recopilar rápidamente prueba, porque de eso se trata los procesos judiciales, de tener prueba, y sobre todo por parte de los fiscales, y de alguna manera esta modalidad de trabajo, que es inédita también en el país, genera muchos beneficios en la cuestión de tener una justicia muy rápida, expeditiva, digamos, de saber qué pasó ante cada hecho, independientemente también de la parte policial, de policía de la ciudad como auxiliar de la justicia, ¿no? Esto me parece a mí es algo novedoso, que muchas provincias también están interesadas en esta forma de trabajo, porque, digamos, el trabajo en equipo y sobre todo el trabajo en el lugar, de gente que aparte que tiene muchos años en esto, es una forma de ser eficientes en este aspecto, ¿no? Y más que todo también teniendo una fiscalía especializada, donde ya se va a dar cuenta los hilos conductores comunes a todos estos hechos, porque por ahí una persona que generó un problema acá, en tal partido de tal club, a los 6 meses puede generar un hecho similar, entonces hay patrones comunes, sobre todo con algo complejo que es la investigación de estos grupos criminales, ¿no? Pero bueno, por esto nosotros hemos, por intermedio de la doctora Celsa Ramírez, hemos desbaratado organizaciones criminales que se han querido meter en clubes, tratando de llevar otro tipo de actividades ilícitas en esos clubes. En muy poco tiempo los hemos desbaratado, pero por el trabajo de conocer a los actores, conocer quién es quién, qué es lo que están tratando de hacer, digamos, la verdad que es un salto de calidad en ese aspecto en cuanto al Ministerio Público Fiscal de la ciudad. Y a su vez, yo les estuve diciendo cuál es el rol del organizador. Digamos, acá, históricamente, en el desarrollo organizacional de los eventos en Argentina, el club decía, bueno, miren, yo organizo, yo cobro la entrada o le cobro la cuota al socio, hago prácticamente toda la organización, pero el tema de la seguridad es un tema policial. Yo no tengo nada que ver con el tema de la seguridad. O sea, yo convoco 60.000 personas cada 10 días o 15 días, pero mi única responsabilidad es pagar el servicio de policía adicional. Y en esto se había creado un sistema perverso, donde previo a la creación del protocolo yo siempre decía, antes el jefe policial de la comisaría jurisdiccional, con la anterior denominación, supongamos River la comisaría 51, Boca la comisaría 24, All la 41, Vélez la 44. El comisario no solo tenía que tener en su mente la seguridad de su jurisdicción los 365 días del año durante las 24 horas, sino que también debía ser un especialista en eventos masivos y recibir 50, 60.000 personas cada 15 días con la estructura que tenía ahí en su comisaría, y le mandaban efectivo de urbano y tenía que ser eficiente en eso. Yo siempre le digo, el Estado era muy injusto hacia ese personal porque era como que le daban el disfraz de Superman, le decían, flaco, vos sos Superman,
pero a su vez nunca le daban la capa. O sea, era el disfraz de Superman. Tenía el disfraz de Superman, vos sos Superman, nunca te dimos la capa. Bueno, a partir del protocolo de actuación con lo que pasó en River, eso se transforma totalmente, se le saca a la comisaría esa responsabilidad, sobre todo del estadio y el anillo 2, que es el lugar donde tiene mayor conflictividad, y solo se tiene que abocar al anillo 3 de su jurisdicción, que es en algunas cuestiones que tienen mucho que ver con su labor, que es la seguridad ciudadana. Tanto lo que es el anillo 1 como el anillo 2 es de una dirección específica de policía que va a actuar conforme a su expertise en esa materia y va, de alguna manera, independientemente de la formación académica que tiene Policía de la Ciudad a través del Instituto Superior de Seguridad Pública, como también muchos que transitan el Instituto Universitario de Seguridad, cada vez adquiere mayores conocimientos. Y esto también es un tema de conocimiento y de expertise en la materia. Y en este salto de calidad, yo creo que de alguna manera Argentina está abordando, o al menos la ciudad de Buenos Aires está abordando este tema con mucha seriedad, y creo que los resultados se están dando conforme a la estadística que se viene dando. ¿Y qué es lo que, fíjense una cosa, ¿no? La importancia de hacer estos 4 pasos. La Ciudad de Buenos Aires tuvo en el año 2018 esa final trunca de River Boca, la final de la Libertadores. Y yo, en las clases que siempre damos, yo les pregunto, ¿no? al personal policial, ¿a ustedes qué les parece que fue lo que falló ¿qué fallamos? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces uno va escuchando determinadas cuestiones, bueno, no, pasa que había 3 fuerzas, había 2 fuerzas federales con nosotros, un tema de interrelación, que la prefectura nunca había estado en un evento masivo, en un evento de fútbol, que Gendarmería tal, o que nosotros tal cosa, o no, la gente vino muy sobre la hora. Entonces yo le digo, el troncal de Quinteros de River, ¿no? El troncal de Quinteros de River. Por ahí históricamente venía el público visitante que ingresaba al estadio de River ingresaba por Quinteros. Por lo tanto, por una cuestión lógica de seguridad, el micro visitante entraba por el mismo troncal que los simpatizantes que iban por ese lugar. Se toma la medida de que en Argentina no hay público visitante, o al menos no en todos los partidos, sino en partidos determinados puede haber público visitante, y se dejó que el micro visitante siga entrando por el mismo lugar. Nadie hizo un análisis de riesgo o una evaluación diciendo, por el lugar que está entrando el micro, no es el lugar acorde. Bueno, esto derivó en que en esa final, esta situación que se dejó correr, derivó en la suspensión de tal vez el evento más importante que teníamos en los últimos años. Hoy en día, el micro visitante ya no entra más por ese troncal. Entra solo por intermedio del barrio, con una asepsia total, y entra al mismo lugar que entraba antes sin ningún inconveniente. Porque realmente se hizo el análisis, la planificación, la ejecución, y se evaluó la conveniencia de que ese micro entre por ese lugar. Y en esto también es clave el tema del club. El club, por la 5847, previamente en el protocolo, debe tener una estructura de organizador para la seguridad y el bienestar. O sea, tiene que tener, de hecho, en este caso, seguridad privada, una gerencia de seguridad, sobre todo aquellos clubes grandes que convocan muchísimos espectadores en un ámbito muy complejo, y trabajar en función de un organizador. Cuando nosotros vemos hoy en día las grandes productoras que traen a artistas musicales de renombre internacional que llevan 60, 65.000 personas, vemos que en la productora tiene una organización bastante profesional, porque se trata de darle
la seguridad, el confort a esa gente, porque son sus clientes. Bueno, en el caso del fútbol es lo mismo. Digamos, yo siempre lo hablo con los dirigentes. ¿Qué algo más importante para el club que sus propios socios? El socio es todo en el club. Digamos, son los dueños de los clubes. Entonces, a ese socio le tenemos que dar todas las condiciones de seguridad y bienestar para que esa gente se sienta que va a un espectáculo con todo lo lindo que tiene el espectáculo en Argentina, con todo el aliento, con toda la pasión que le ponemos los argentinos al evento, pero que eso no quiere decir que va en detrimento, que puede ir en detrimento del confort, del bienestar de esa gente y sobre todo de su seguridad. Entonces, se hizo hincapié, y en esto la 5847 es muy importante, en que el club tiene que hacerse responsable, no solo es responsable de contratar el servicio de policía adicional, que el ideal sería que policía en un evento masivo, y sobre todo en el evento de fútbol, su rol es restablecer el orden público. Todos los demás temas son temas del organizador. Y yo siempre digo, hay un sistema que yo creo que es el que hay que abordar, que lo ideal es que siempre en el desarrollo del evento se esté en la etapa de normalidad. O sea, que todo suceda en forma normal. Pero como en todo evento hay imponderables, y la seguridad, todos sabemos, no es un tema absoluto, puede haber alguna contingencia leve que se dé en algún ingreso, en algún egreso, en alguna cuestión específica del evento, durante el evento, y ahí el organizador, a través de su estructura, a través de la seguridad privada, a través de su gerencia de seguridad, lo puede resolver. Si es una contingencia leve, con ese personal lo puede resolver. Si esa contingencia escala y ya es una contingencia grave, bueno, ahí debe virar las prioridades y sobre todo quién tiene la responsabilidad de llevar adelante la solución de ese problema, que ya no debiera ser el club cuando es una contingencia tan grave, sino es el Estado a través de sus fuerzas policiales y toda su estructura, y ni que hablar si ya pasamos una contingencia grave a un estado de emergencia, ¿no? Donde claramente la supremacía es estatal. Bueno, esto, aplicándose, es como funcionan todos los sistemas en el mundo. Digamos, funcionan de esta manera. Y aparte, nosotros de esta forma no necesitamos llevar una gran cantidad de efectivos policiales que muchas veces están de adicional, que es el día que tienen para estar con su familia, y sin embargo tienen que estar en un estadio de fútbol. Y después desarrollar una labor tan compleja y de tanta vocación como es la seguridad pública. Por eso me parece interesante ir avanzando hacia esos lados. Y hay algo que este curso, si está orientado fundamentalmente a legisladores o asesores o personal legislativo, hay algo que en Argentina nos hemos quedado, y también por qué nos hemos quedado. Hay que tener en cuenta siempre algo. La ciudad de Buenos Aires, por una cuestión, a veces no sé si de impacto, siempre ha sido un faro en cuanto a cuestiones de avanzada, un faro legislativo de una normativa que sale en la ciudad de Buenos Aires, después se iba replicando en las diferentes provincias. De hecho, toda la parte de edificación de estadios o habilitación de estadios, la Asociación del Fútbol Argentino tomaba de la normativa de la ciudad, y muchos de las provincias lo toman a través de la Asociación del Fútbol Argentino, si no tienen normativa propia, de la propia ciudad. Yo creo que en esto sí hay una deuda en cuanto a normativas que tienen que ver con la infraestructura de seguridad de los estadios. Porque nuestras normativas tienen mucho que ver, que fueron desarrolladas en los años 70. Y han pasado muchos años y no se le ha dado un abordaje específico y moderno a lo que se espera de una infraestructura de seguridad de los estadios, un estadio. Lamentablemente también nuestros estadios tienen muchos años ya de vigencia. Imaginémonos que tanto Boca y River fueron hechos en la década del 40, y a pesar de que se hacen nuevas remodelaciones, siguen siendo estadios que fueron pensados
para otro tipo de tiempo, otro tipo de eventos. Y les digo algo, por ejemplo, que es básico. En el mundo, en los países desarrollados, lo que son los para-avalancha, generalmente la normativa internacional o que se aplica es que en los lugares donde hay parado, donde el público está parado, que hay que tener para-avalancha, esos para-avalancha no pueden exceder los 5 escalones o determinados metros, 5, 6, 7 metros. En Argentina, por ejemplo, nuestra norma dice que en vez de tener 5 escalones, son 20 escalones. Porque eso fue pensado para otra etapa, para otras formas. Y esto es un tema muy importante porque nosotros, a través de estas modificaciones legislativas, podemos evitar tragedias. Digamos, el tema de los para-avalancha, en lugares donde el público está de pie, es muy importante en cuanto a el disparador de tragedias. Parte, si ustedes se interesan en el tema, la última tragedia inglesa, que fue la que disparó la transformación de la organización del fútbol inglés, que fue la tragedia de Hillsborough, el partido de la FA Cup entre Nottingham Forest y Liverpool. La tragedia, más allá que se da también por una mala decisión policial, porque la policía también ahí hacía todo, a nivel infraestructura se da porque ante la presión de la gente entrando en un lugar que ya estaba sobredimensionado, cede un para-avalancha y eso hace un efecto látigo entre la multitud y hace como un efecto dominó. Se empieza a caer los primeros, empiezan a caer todos. ¿Qué es lo que pasó hace poco en la calle en Corea del Sur? Y cuando se dan esas circunstancias es donde se dan las grandes tragedias. Y este principio de la charla es nosotros, lo primero que nos tenemos que poner en mente es que nuestro objetivo número 1 es evitar tragedias. Y hacia ahí tenemos que poner el foco. Si entendemos esto, vamos a entender muchísimo de lo que es esta problemática. Y esto se los digo, yo tuve la suerte de participar en los 2 últimos mundiales de fútbol, Brasil 2014 y Rusia 2018, en el equipo de cooperación policial internacional, a pesar de que ser abogado soy civil, fui el único civil que estuvo en esos 2 mundiales formando parte de todas las policías del mundo, y hablando, como uno es un apasionado de estos temas, hablando de lo que se hace absolutamente en todo el mundo, desde los países africanos hasta los países europeos, o lo que hacen los americanos o los países asiáticos. El secreto es tener una muy buena organización, tener buenos estadios, o al menos si no podemos tener estadios como tiene hoy en día el Brasil, porque organizaron un mundial y fue el legado de la Copa del Mundo, les quedaron todos estadios nuevos, con todas las características actuales, o mismo los estadios europeos, pero si no podemos tener eso, al menos ayornemos nuestros estadios a niveles de confort y de seguridad como para acercarnos a lo que tienen los países que están en punta en estos temas, o al menos a los países que han invertido en cuanto a sus estadios y a sus infraestructuras. Esto me parece que es básico. En esto no es solo un tema de dinero, es un tema de conocimiento, es un tema de trabajo, fundamentalmente de mucho trabajo y fundamentalmente de conciencia de la responsabilidad que tiene cada uno de los actores al convocar 60.000 personas que dependen de cómo se hizo el trabajo previo y todo el desarrollo que tienen estos eventos.